Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y hoy, lunes 8 de marzo, vamos a tener un programa especial. Hoy, Día Internacional de la Mujer, vamos a tener una mesa de debate con nuestras colaboradoras Denise Dresser, Blanca Heredia y Paula Sofía Vázquez. Esta noche vamos a discutir sobre el feminismo en México en el marco del Día Internacional de las Mujeres y de las marchas que tuvieron lugar a lo largo y ancho del país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a tener una mesa especial con nuestras colaboradoras. Las saludo, primero que nada, a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, Leo. Hola, Denise. Paula Sofía. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Leo, buenas noches. Ahora sí, compañeras. Y Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí. Oye, te leía hoy, Denise, en tu editorial del periódico Reforma, y creo que es importante, me gustó mucho una cosa que dijiste, que es no dejemos de ver los problemas estructurales que tienen que enfrentar las mujeres en México por el tema de las marchas y sobre todo de la violencia, de la posible violencia de las marchas. Yo creo que eso es a lo que hay que entrarles, ¿no, Denise? A la sustancia, a qué es lo que está demandando el movimiento feminista mexicano, Denise. Sí, y ante lo que fue una clara provocación por parte del presidente de colocar la valla frente a Palacio Nacional, creo que el feminismo recuperó la narrativa ayer, pintando los nombres de las mujeres que han sido víctimas del feminicidio, colocando flores, haciendo un memorial, un homenaje, un tributo, y digamos que la valla de la vergüenza o de la ignominia fue un reclamo al presidente que quería reconstruir la narrativa en su favor y presentar a las feministas como vándalas, como violentas, como financiadas por conservadores que solo buscan criticar y corroer a su gobierno. Y el simple hecho de que se hubieran pintado todas las vallas, lo que hace es recordarnos dónde debe estar centrada la atención. Que creo que el presidente quiere desviar a la violencia y quiere desviar al supuesto vandalismo, pero los problemas en los que se centra el feminismo mexicano siguen ahí. El hecho de que 11 mujeres mueren al día, que cada año entre más de 11,000, 12,000 niñas resultan violadas, quedan embarazadas. Los feminicidios han crecido 111% en los últimos 4 años, y esto se ha exacerbado por la pandemia, por el hecho de estar confinadas con sus acosadores. Entonces, en la medida en la que nos estamos centrando en que si había francotiradores o no en Palacio Nacional, en si hay una conspiración conservadora en contra del presidente, y debatimos si el feminismo es un concepto copiado o importado, como ha sugerido López Obrador, dejamos de largo pues aquello que está movilizando a las mujeres en las calles y que no empezó con su gobierno. Lleva muchos años el reclamo, que sí se ha exacerbado en los últimos tiempos porque la violencia es cada vez peor. Las Naciones Unidas ha declarado la otra pandemia del feminicidio en México como un problema muy grave.
Entonces, ante eso, creo que es importante recordar que el feminismo tiene reivindicaciones añejas, que marchamos el año pasado, y esa marcha derivó en una huelga nacional que fue muy significativa, muy simbólica en cuanto a la cantidad de mujeres que dejaron de trabajar. Yo misma, el día de mi columna, dejé el espacio en blanco, como tantas más. Y creo que había un sentimiento de energía, de empuje, de que estábamos logrando mucho. Vino la pausa de la pandemia, pero las causas siguen ahí y seguirán ahí, y el reclamo es a este gobierno que creo que ha atizado los ánimos con una actitud de desdén, de descalificación, de trivialización, o de intentar cambiar la narrativa como una de golpeteo político en lugar de tratar de establecer interlocución y tender puentes con un movimiento diverso, plural, legítimo, autónomo, que viene desde abajo, sí, y que además es a nivel nacional. Sí, digo, hay que decirlo, el presidente es un experto en desviar la atención pública a otros temas y en siempre atraer los reflectores a lo que le interesa, pero a mí por eso es muy importante, Paula Sofía, irnos a los temas de fondo. Y yo por lo que vi, por lo que seguí hoy en los medios y en las redes, pues el tema de la violencia en contra de las mujeres es uno central en este movimiento, y por razones que son más que justificadas, Paula. Sí, yo creo que si nos vamos a qué nos pone aquí, no solo en cómo deriva la marcha de hoy, sino a qué nos pone aquí, y también a una de las razones que explica pues tanta rabia. Efectivamente, yo creo que el primer punto tendrían que ser la violencia, sobre todo en materia de feminicidios en México, y que además deriven dos cosas que a mí me parecen fundamentales y que explica también mucho de la rabia contra la policía, muchas de las reacciones que hubo hoy frente al operativo que se montó en Casa de Roemer, frente al operativo que hubo en Palacio Nacional, que es que muchas de estas mujeres no solo no gozan de una protección adecuada, son muchas mujeres que buscaron el apoyo del Estado para no morir y murieron. Esa es la primera, es un problema de acceso a la justicia y de un sistema de justicia que revictimiza a la mujer, que la criminaliza, que le pone la carga de la prueba. Entonces creo que ese sería como el primer punto para entender las razones del feminismo en México, sería esa. Y la segunda que me gustaría poner sobre la mesa es, pues ahora sí que el famosísimo pacto patriarcal, ¿no? O sea, el pacto patriarcal que no conoce partido político, que no conoce condición socioeconómica, que no conoce, y que a partir del cual están hechas desde las instituciones de justicia hasta las muchas otras instituciones por las cuales estamos viendo a violadores, a presuntos violadores de candidatos, por las cuales estamos viendo a funcionarios, exfuncionarios, colaboradores de empresas, etcétera, que siguen en sus cargos públicos a pesar de tener miles de denuncias en su contra, en sus grandes puestos, a pesar de tener, y que muchas veces ni siquiera un presunto homicidio de una mujer les cuesta la chamba. Y es un pacto mantenido por hombres y por mujeres, ¿no? También, no son solo los hombres los que mantienen el pacto patriarcal, ¿no? También son las estructuras educativas, de salud, etcétera. Y creo que esas me parece que son como los dos grandes pilares a partir de los cuales yo entendería cuáles son las demandas del feminismo en México hoy. Blanca, yo insisto, hay mucha sustancia en las demandas del movimiento feminista mexicano, con muchas cosas que que podríamos platicar, y espero que las platiquemos el día de hoy. ¿Tú por cuál comenzarías, Blanca? Sin duda la violencia. Creo. Es una violencia que se manifiesta de muy diferentes maneras. Está la más obvia, de la cual ya se ha hablado aquí, y llevamos mucho tiempo hablando, los feminicidios, las violaciones, y que habrá que seguir hablando todos los días, a todas horas. Es indignante, es terrible que las mujeres mexicanas tengamos que vivir con tanto miedo de que un hombre nos pueda agredir, de que nos pueda desaparecer incluso,
y que no pase nada. Yo creo que en el fondo esa rabia, esa violencia, coincido, tiene que ver con esa otra violencia que está todo el tiempo soterrada y abierta, en la cual participan hombres, mujeres, instituciones. Es como un moho y al mismo tiempo como un vapor que lo recorre todo. Creo que una parte de la violencia que estamos viendo por el lado del movimiento feminista, sobre todo de su sector más joven, nos habla también de una nueva generación que está en algún sentido sí más empoderada, y también más apta, y que también le ha tocado vivir más la violencia. Claro. Y una parte de la violencia contra las mujeres me parece que es un latigazo, es como un backlash de los avances que hemos conseguido las mujeres. En sociedades tan machistas, tan misóginas como la mexicana, como ocurrió en su momento en España, que fue durante mucho tiempo el país con mayores niveles de violencia contra las mujeres. Una parte de esa violencia contra las mujeres puede atribuirse a una especie de reacción muy violenta de esa estructura patriarcal que se siente debilitada, amenazada, retada, cuestionada. México, como tantos otros, con larguísimas tradiciones de pacto patriarcal, de machismo y de misoginia, en donde eso era totalmente natural. El que las mujeres de pronto puedan, por ejemplo, no tener marido, y resulta que pueden además hasta tener un buen trabajo y criar a sus hijos solas. Pues sí. El futuro que ven los machos es un futuro sin ellos, y eso no los pone muy nerviosos. Sí. Y eso creo que incluye a todos los machos, de cualquier color político, más o menos. Los hay con doctorados, los hay con primaria apenas completa. Pero sí es amenazante. Al mismo tiempo siguen teniendo el poder. Y la estamos pagando caro por nuestra rebeldía, por los rejegas para aceptar nuestro lugar, nuestro destino manifiesto, don Leo. No me digas don Leo, Blanca. Dios mío. Leo. Lo que quiero es haciendo un poco, sí, pero creo que todas lo hemos vivido. Y importa a veces también traerlo a casa, ¿no? Sí. Traerlo más cerca, porque es más fácil criticar a un presidente o a un político, a un empresario, a una gran figura pública que pueda haber amedrentado y violentado a las mujeres. Hay miles de formas en las que nos violentan las mujeres esta estructura, y creo que también los violenta a ustedes. Y claro, nos coloca en lugares complicados, cada vez nos coloca en lugares en donde es como una obra de teatro, ¿no? Que es rígida, y en la cual ya cada vez cabemos menos. Y eso nos está doliendo mucho a todos, y estamos generando una vida en sociedad que es tremendamente ríspida, plagada por el miedo. A mí esto es una cosa que me parece terrorífica, de verdad, que las mujeres en México tengamos tanto miedo. Sí, a ver. Es algo que paras. Ya. Déjenme entrarle al tema del pacto patriarcal, Denise. Hay que decirlo, bueno, es una cosa de siglos, el tema patriarcal, de la dominación del hombre sobre la mujer. En fin, y todos, y aquí la verdad también me incluyo yo, tenemos que aceptar que existe ese pacto patriarcal y que tenemos que para cambiarlo no solamente es una cosa de las mujeres, sino también de los hombres, Denise. Sí, en uno de mis libros favoritos sobre este tema de la historiadora Mary Beard, que se llama Mujeres y Poder, habla de cómo las voces de las mujeres han sido silenciadas históricamente
como Telémaco le decía a Penélope, estos son temas de hombres. Y es curioso ver cómo incluso en el debate en torno al feminismo actualmente, son los hombres los que quieren definir los términos de este debate, designando quiénes son feministas buenas que están con el gobierno y feministas malas que se pronuncian de manera violenta en las calles, o quiénes son fake feministas y quiénes son feministas de sangre azul. Y creo que esto forma parte del pacto patriarcal en el cual los hombres tratan de definir el vocabulario, incluso los términos en los cuales nos relacionamos, con el objetivo de resguardar cotos de poder, posiciones de dominancia, privilegios, y vemos cómo el pacto patriarcal es algo que recorre todos los partidos. Ahora la atención se ha centrado, por ejemplo, en el ejemplo más reciente y emblemático de ese pacto, que es Salgado Macedonio y su candidatura en Guerrero, y la forma en la cual el presidente ha decidido protegerlo a pesar de las acusaciones históricas en contra de él, y la manera en la cual ha obtenido protección política por las instituciones del Estado. Pero Salgado Macedonio es un ejemplo de tantos. El pacto patriarcal recorre las fuerzas políticas, el mundo empresarial, sí, claro, las empresas, la academia, la ciencia incluso, y ahora estamos refiriéndonos a él porque se ha vuelto tan evidente la protección que hay a una figura como es Salgado Macedonio, pero hemos visto esa protección a lo largo de los años. A un Felipe Calderón que, en aras de forjar pactos con el priismo en el Congreso, traicionó su compromiso de campaña de ir tras Mario Marín y simplemente dejó ir el caso y lo aventó a la Suprema Corte, que también lo protegió. Y podría dar muchos otros ejemplos. Y cuando decimos romper el pacto, que se ha vuelto una de las frases de la movilización feminista de estos tiempos, de lo que se trata es de hacer un llamado a los hombres a que protejan los derechos de las mujeres y apliquen la ley y utilicen las instituciones de manera justa. Me gustó lo que dijo Paula Sofía, que esto también atraviesa por el tema del acceso a la justicia para las mujeres. Claro. Y el hecho de que tantos casos se quedan olvidados en el tintero, cómo olvidar, por ejemplo, la justicia que buscó por su propia mano Marisela Escobedo y la forma en la que ese caso terminó con ella misma asesinada. Y el pacto patriarcal se visibiliza todos los días, incluso hoy. No solo es Salgado Macedonio, es que esta misma noche alguien acusado de abuso por 61 mujeres, creo que ahora ya son 62, que es Andrés Remer, el analista político, el conductor, el que llevaba la Ciudad de las Ideas en Puebla. Su casa está resguardada por, parecen 50 policías. Sí. Y el reclamo de las mujeres en las redes es: ¿cómo es posible que un hombre acusado reciba tanta protección cuando las mujeres que son víctimas de la violencia cotidiana en sus múltiples encarnaciones no reciben esa protección estatal? Sí, totalmente. Y vemos entonces estos pactos de complicidad que transitan por las instituciones, que se vuelven de protección legal, de protección económica, de protección de la justicia, mientras las mujeres son, yo las llamo mujeres migaja. México es un país que trata a sus mujeres como migajas y que las ha vuelto en muchos sentidos ciudadanas de segunda categoría.
a las cuales sus derechos simplemente son ignorados o pisoteados o desdeñados. Entonces, cuando califican a las mujeres de violentas y de feminazis, yo pienso en esas mujeres jóvenes que ya no tienen nada que perder, que son abusadas en el metro, que son violadas, que hemos visto el caso de Mara Castilla, de Abril Pérez, de tantas mujeres que acuden a las puertas del Estado, acuden a la policía, acuden a los medios y se enfrentan al pacto patriarcal. Y después sus cuerpos son descubiertos a la orilla de la carretera, son descubiertos en algún campo, se vuelven parte de una estadística. Y vemos cómo también el discurso predominantemente masculino en torno a este tipo de violencia es se lo buscaron. O cómo olvidar el caso de los Porquis y del juez que decía que no había sido una violación porque no había habido una penetración y no había habido un intento. En fin, esos legalismos con los cuales se busca justificar y proteger, como se está haciendo ahora en el caso de Salgado Macedonio. Así es. Entonces, el llamado a romper el pacto es un llamado a que las mujeres tengan sus derechos y nada menos. Sí. A ver, por cierto, nada más agregar acá que hay un estupendo documental sobre el caso de Marisela Escobedo en Netflix que le recomiendo mucho, porque sí es una historia muy, muy dramática de lo que sucedió, como todas, Paula Sofía, porque efectivamente aquí hay un problema de violencia enorme y todavía yo me encuentro con hombres que no entienden el concepto de feminicidio como, oye, la mataron por ser mujer. O sea, su único problema para estos cavernarios es que era mujer y por eso la mataron. Todavía hay gente que no entiende eso, Paula. Sí, yo en ese sentido coincido muchísimo con el análisis de Blanca, de decir, también parte de la rabia viene de cada conquista nos cuesta y literal nos está costando sangre. Cada pasito que le ganamos al patriarcado es un pasito que en algún lugar alguna mujer la paga. Y eso es terrible. Y también ahí, pues siendo los feminicidios evidentemente son la cara más visible y la cara más brutal de la violencia, pero no es la violencia contra la mujer, son las violencias. Ahorita que hablaban de llevarlo a casa, ¿no? Creo que también parte de entender el pacto es esta cosa de efectivamente yo coincido contigo, Leo, en que el feminismo no va a terminar nunca de cuajar si no se vuelve también una cosa de hombres. Claro. Creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que el feminicidio tiene que ir acompañado, el feminismo tiene que ir acompañado necesariamente de la deconstrucción y de la construcción de nuevas masculinidades que no se relacionen a través de la violencia, que no busquen imponer, que no sea una cosa de dominación y de poder, incluso porque es bueno para ellos, porque el mundo masculino que han construido es feo, pero también para visibilizar las muchas violencias a las que padecen las mujeres todos los días, porque no solo es la violencia física, también es la violencia económica, también es la violencia psicológica, también son las miles de violencias que están padeciendo las mujeres, y ahí también me gustaría hablar de una cosa adicional, que es el contexto que están viviendo ahorita las mujeres en México y en todo el mundo después de la pandemia. Totalmente. El mayor número de desempleadas son mujeres, y mujeres que además, como las escuelas siguen cerradas, todavía no pueden buscar trabajo. Y entonces la fuerza laboral se va a recuperar y se va a recuperar sin mujeres. Y eso, pues digo, lo de menos es no tener un trabajo, pero a muchas mujeres las arroja de nuevo al control, a la violencia de sus padres, de sus maridos, a muchas niñas les va a quitar la oportunidad de estudiar, porque efectivamente si no hay dinero en casa, pues que se salga de trabajar la chamaca y que se ponga a buscar trabajo, porque eso también nos va a generar un contexto que se calcula que vamos a regresar a los niveles de hace 10 años en términos de ocupación laboral, pero que también va a tener un impacto significativo en cómo estamos viendo el futuro y los avances que decía Denise de hace un año sentíamos que íbamos ganando la pelea, y yo no sé
cómo estamos un año después, donde decimos, híjole, y aquí seguimos encerradas con los mismos y no podemos ver para adelante y tenemos que seguir pensando en que, porque este pacto patriarcal ha llegado tan lejos, que no tenemos un sistema de cuidados que en el que se encargue el Estado, en el que podamos decir, y los niños pues son por lo menos responsabilidad del papá y la mamá, ¿no? No, son nuestra responsabilidad. Y por eso aquí seguimos encerradas todas, porque pues después de la pandemia los hombres iban a poder salir a trabajar y nosotros no. A ver, doña Blanca, le voy a dar doña Blanca, te estoy regresando el de don Leo, pero bueno, Blanca, un último comentario antes de irnos a la pausa. Mira, primero con respecto a feminicidio, me parece importante decir que hay ciertos patrones que distinguen el asesinato simple, digamos, sí, de aquel que se comete contra una mujer por su condición de mujer. Lo que nos dice la investigación realizada por mujeres que se han dedicado a esto es que en el caso de las mujeres que son asesinadas por ser mujeres, suelen ser alguien de su círculo más cercano. Suele ser su pareja sentimental o su expareja sentimental o alguien cercano a su familia. No es el caso de los homicidios, donde tienes muchísimos posibles perpetradores del crimen. Esto ya nos daría pistas incluso con respecto a que sería en principio más fácil técnicamente atender los casos de feminicidios, pero otra vez la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué ningún gobernador, por ejemplo? Ya olvídate a nivel federal. ¿Por qué ni siquiera algún gobernador ha visto en ello una raja política que pudiera a lo mejor tener el armar una unidad para temas de feminicidios que serían, digamos, un poco menos complicados, bastante menos complicados de resolver que los asesinatos simples? Por otro lado, ¿necesitamos a los hombres para cambiar esto? Sí, sí los necesitamos, pero ningún gran movimiento de un grupo subordinado digamos, cambia esa condición por una buena voluntad o generosidad de los que dominan. Entonces, sí necesitamos aliados, pero necesitamos poder. Necesitamos números, necesitamos organización, que hasta ahora ha sido muy efectiva, esa organización que es no organización. Pero, digamos, hay una parte que es una lucha, como fue la lucha de los afroamericanos, como fue la lucha de las mujeres en otros momentos a favor de los derechos que consiguieron. Para mí hoy la lucha está en cómo logramos pasar de los derechos de papel a los derechos en la práctica. Tenemos en muchos casos en México legislación comparable a la de Dinamarca, extraordinaria, sí, todo en el papel, pero en la práctica nada. Y para eso se necesita poder. A ver, déjenme, voy a hacer una pausa, bueno, esta es su mesa, así que vamos a continuar con su mesa, yo tengo muchas preguntas que hacerles, pero regresamos en un momento más.